Bueno, deciros también que se lo planteamos a los partidos políticos con mayor representación y a los del futuro Parlamento con clara proyección de formar parte de él, ¿no? El PNV, CiU y el Partido Popular nos han contestado que por problemas de agenda no podían estar quiero que lo sepáis, ¿no? Gracias, Luis. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tengo el móvil aquí, no solo porque ya no somos capaces de vivir sin él, sino entre otras cosas para controlar los tiempos. Porque los políticos tenéis la tendencia a veces, pero también los miembros de la sociedad civil, tenemos tendencia a enrollarnos, a ir un poco más allá, aunque es verdad que este es un tema que nos compete a todos. Precisamente en el móvil venía consultando las noticias justo cuando venía para acá y acabo de ver que hay un hombre de 81 años en Francia que han condenado a 3 años de cárcel, o pide, mejor dicho, la Fiscalía 3 años de cárcel por ayudar a morir a su mujer. Esto es algo una preocupación que compartimos en todo el mundo civilizado. ¿Cuál es la regulación a lo que nos enfrentamos en un momento, en el siglo XXI, en que los ciudadanos cada vez somos más conscientes de que no solamente vamos a vivir más, sino no sabemos en qué condiciones vamos a vivir y queremos ser dueños también de la manera en la que nos aproximamos a los momentos finales? Eso entra en colisión con unas leyes que están inspiradas en otros tiempos, cuando había otras filosofías y cuando había un espíritu religioso que impregnara toda la manera en la que hemos ordenado la vida civil, pero ya va siendo hora que empecemos a plantearnos qué sentido tiene esto en una sociedad laica y en una sociedad que tiene que pronunciarse en las elecciones dentro de muy poco tiempo, dentro de unos meses, posiblemente el 20 de diciembre, aunque está todavía por convocar la fecha. Y aunque es un debate al que los partidos no les gusta entrar y prefieren rehuirlo, ya tenemos el ejemplo de otros países que sí lo han afrontado de manera directa y lo están haciendo además con bastante acierto, y queremos saber si eso sería posible en España, acercarnos a legislaciones muy próximas a nosotros y plantear, como plantea la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la derogación del artículo 163 para que la ayuda a la asistencia al suicidio no esté criminalizada. Por tanto, yo doy las gracias especialmente a los partidos políticos que sí que representáis y que sí habéis querido estar hoy presentes para discutir de ello. Y si os parece, comenzamos con una intervención individual de cada uno de vosotros de no más de 10 minutos. En eso os pido que respetéis el tiempo, pero ya estaré yo, no os preocupéis, para recordaros si os pasáis, de manera que luego podamos discutirlo con Acila Cero y con el resto de las personas que nos acompañan. Vamos a empezar por Ana Castaño, de Podemos, entre otras cosas porque tiene que irse antes de que finalice el acto, porque tiene otro también. Recordemos que estamos en doble campaña electoral. Ana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma, psiquiatra psicoanalista, jefa de los servicios de salud mental del distrito de Moratalaz Vicálvaro desde 1995, psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y es autora de diversos artículos sobre su tema de especialidad. Es miembro del Grupo Madrid de la Declaración de Atocha en defensa de la salud mental pública y comunitaria, y activista de Marea Blanca. Así que, Ana, te toca a ti abrir el foro, cuando quieras. No sé si tenemos... Bueno, vamos a ver... No sé si va a ser... Bueno, por detrás de por acá. Vale. ¿Aquí? Hola. Pasa que no me gusta quedar. ¿Ya? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por estar aquí para poder debatir este tema que a mí me parece desde luego de suma importancia, suma actualidad y muy apasionante. También quería agradecer personalmente al doctor Luis Montes, que todos lo conocéis muy bien, y su gran defensa, sin retroceder y con mucha valentía, en la defensa a morir dignamente, ¿no? Que todos sabemos que incluso le llevó a ciertos costes personales, y yo aquí personalmente me enorgullece mucho la lucha que él llevó a cabo para defender este derecho.
Bien, desde Podemos el planteamiento, porque además también el doctor Montes es compañero de otro organismo de lo que es Podemos, del Consejo Ciudadano Autonómico. Yo soy representante del Consejo Estatal y él precisamente fue uno de los que lanzó en lo que fueron los programas autonómicos la posibilidad de que se despenalizara la eutanasia, con lo cual efectivamente nosotros desde lo que es el ámbito estatal apoyamos la derogación de ese artículo, creo que es 143, el párrafo cuarto del Código Penal, donde efectivamente se criminaliza a la ayuda a la asistencia al suicidio. A mí lo que sí que me parece que incluso hay que ir un paso más allá, esta sería una primera medida que apoyamos sin ningún tipo de ambaje ni de duda, es que me parece que también habría un poquito que plantear, para situar el panorama que tenemos actualmente, el poder plantear una definición de eutanasia sin equívocos, o sea, que quede muy claro definido cuál es el término, porque a veces se solapa con lo que puede ser lo que se conoce como eutanasia pasiva, eutanasia indirecta, que nosotros la consideramos como parte de la buena praxis médica. Es decir, un sistema nacional de salud que su lema es, podríamos resumir, vivir bien, hagamos que la vida sea digna y vivamos bien, se tiene que hacer cargo del buen morir, ¿no? Igual que está el buen vivir, ha de hacerse cargo del buen morir. Y aquí entraría incluso la palabra eutanasia, ya todos lo conocéis, etimológicamente quiere decir la buena muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que están sucediendo cosas de mucha gravedad, probablemente porque se acerca un periodo electoral donde va a haber, y apostamos por ello, un cambio de políticas, un cambio en relación a lo que hace al bipartidismo, y es que en julio de este año, para mi forma de verlo, con alevosía, en silencio y al estilo en el que el partido en el gobierno, el PP, suele hacer las cosas, ha introducido una modificación que para nosotros es una modificación que toca una ley orgánica, sustrayendo a la sociedad civil, a los profesionales e incluso al Parlamento un posible debate. Hablo de la ley... de la cuestión que creo que es la ley 26/2015 en relación a la modificación de la protección de la infancia y de la adolescencia, que aparte del punto polémico que tiene en relación a que la interrupción voluntaria del embarazo en las adolescentes tenga que ser autorizada con consentimiento paterno, hay un pequeño desliz que me parece que perjudica enormemente a lo que puede ser una aproximación a la muerte digna, antes de entrar en despenalizar la eutanasia y todo esto, que viene a decir algo así como que aquellas personas que no estén en buenas condiciones, que no sean responsables hablando a nivel de lo cognitivo, no puede, si no tienen el testamento vital, no pueden decidir el acelerar, el tener una buena muerte y el que tengan un soporte o una sedación final para poder hacer una travesía de otra manera, ni siquiera sus familiares, y que esto queda a expensas de la voluntad del médico. Es decir, esto es poner a las personas el capricho del otro, porque depende mucho de cuál sea ese encuentro para que se facilite o no se facilite. En una situación de urgencia no se va a andar judicializando la cuestión ni pidiendo permiso al juez para que pueda llevar a cabo esa eutanasia indirecta o pasiva, ¿no? Entonces me parece que esta es una manera bastante sutil de plantear, además incluso hay un párrafo que dice que la orientación de esta decisión debe ser en relación a la salud o a la vida, con lo cual en un momento dado el paciente queda a expensas del encuentro que pueda tener con el profesional, y que en función además de todo lo que ha ido pasando en este país y de que ha sido penalizado, no se atreva a llevar a cabo ciertos pasos y que incluso sea tomado como un objeto para poder ensayar nuevos tratamientos, aunque se sepa de antemano que el final va a ser la muerte, ¿no?
También me parece que hay que plantear, efectivamente estamos en el siglo XXI, yo creo que el factor cultural es muy importante y me parece que además la sociedad civil, en este caso vuestra asociación, tiene una labor interesantísima, por una parte de informar y de hacer que el debate esté en la calle, porque el factor cultural nuestro, lamentablemente, a pesar de que seamos un Estado laico, es católico y apostólico, es decir, no, casto, no sé, católico y apostólico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay en la creencia popular, por una parte, la mitad, bueno, yo creo que más de la mitad de los usuarios del Servicio Nacional de Salud no saben lo que es el testamento vital, no tienen ni idea a dónde apunta eso, con lo cual es una labor tanto de los políticos como de vosotros y de la sociedad el poder empezar a hacer que eso circule, o sea, que se pueda hablar de la muerte digna desde otra perspectiva, ¿no? Entonces me parece que también hay que hacer una incidencia en lo cultural para que se cambie este valor de que Dios nos da la vida, que sigue estando presente en muchas personas de nuestra sociedad, ya no hablo ni siquiera de la cuestión política, para que ese valor sea trasladado a los derechos humanos, ¿no? Y me parece que eso lleva todo un tránsito para poder llevarse a cabo, ¿no? Ahí es donde creo que vosotros y nosotros también tenemos un gran papel, ¿no? Por eso digo que es muy lamentable que el debate se pueda sustraer a la sociedad civil, porque esto que os comentaba que ha hecho el PP de dar así como de una manera así bastante ladina el poder dejar a la decisión, a la voluntad del médico, esta decisión toca una ley orgánica y las leyes orgánicas se deben de debatir en los lugares que se deben de debatir, tanto en el Parlamento como en la sociedad. ¿Y a qué ley toca? A la Ley General de la Autonomía del Paciente, que es una ley que es verdad que también hay mucho desconocimiento al respecto, igual que hay mucho desconocimiento con la ley que penaliza la eutanasia, que es del año de la TOS, 1995, y que también habría que empezar a renovar, porque parece que hay algunos párrafos que permitirían el que se pudiera asistir de forma indirecta la ayuda a un suicidio, ¿no? Y no estaría penalizado. Pero hay tal vacío legal que eso implica que los profesionales puedan estar asustados y a su vez también que los jueces apliquen la ley absolutamente de forma caprichosa. O sea que me parece que hay como puntos de asiento que sería interesante retomar, poder ver qué se puede hacer con eso, transmitir la buena información y luego para nosotros lo que sería un paso de ir más allá es el poder empezar a pensar en una ley de la disponibilidad de la vida, que me parece que es donde está el meollo del asunto, con el debate, efectivamente aquí aparecen también muchos problemas éticos, porque bueno, aquí sé que sois unos grandes cinéfilos y que hacéis vuestros debates y demás. Habéis tenido un debate hace poco sobre el corazón silencioso, ¿no? Una película muy bella, donde en un momento determinado también para los familiares llevar a cabo la decisión de aquel que quiere morir antes del deterioro, sabiendo que no tiene otra salida, genera mucho malestar y esto ya es algo que toca a mi cuestión profesional porque hay que hacer un duelo, porque la pérdida es muy costosa, muy difícil, nadie quiere dejar de tener al lado a un ser querido y hay que ser en ese sentido respetuoso y muy generoso para aceptar esa decisión, ¿no? O sea que también digamos que desde un sistema nacional de salud habría que dar de alguna manera amparo a todas estas cuestiones, tanto al que va a tomar la decisión de hasta aquí he llegado, como a los familiares que van a hacer ese acompañamiento, incluso también a los profesionales, ¿no? Yo creo que además tenemos en países cercanos, como puede ser Bélgica, Holanda, que llevan ya bastantes años con la ley de eutanasia, claros ejemplos y estudios de hasta dónde se llega y hasta dónde no se llega. No sé si luego en el debate habrá lugar, voy a pasar ya la palabra a lo que se conoce como la famosa pendiente resbaladiza, que bajo mi criterio es una absoluta falacia moralista. Muchas gracias. Antes
representante de Sanidad del Consejo Estatal de Podemos, no sé si lo he dicho, y efectivamente, gracias por corregirme, porque he hablado del artículo 163 y estamos hablando, lógicamente, del artículo 143 del Código Penal. Me ha gustado cuando te referías a la buena muerte como concepto. Ese es el título de un documental a través del cual yo conocí a Luis Montes, pero yo quería hacer un documental sobre eso hace años, cuando empezó toda su agonía, que yo creo que alguna vez acabaremos haciendo, pero necesitamos. Bueno, José Manuel Freire es diputado y portavoz de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid por el PSOE, médico y profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y diputado desde 2011. Entre el 87 y el 91 fue consejero de Sanidad del Gobierno vasco. Ha realizado distintos másteres sobre gestión sanitaria en Harvard y en la London University. Preside el Comité de Expertos sobre Buen Gobierno de los Sistemas de Salud del Consejo de Europa y es el principal responsable de la política sanitaria del Partido Socialista de Madrid. Ha sido profesor y jefe del Departamento de Salud Internacional del Instituto Carlos III. José Manuel. Muchas gracias. Ante todo, gracias a los que habéis hecho posible este encuentro, a los de la organización de Derecho a Morir Dignamente. Soy miembro de esa organización y quiero, ante todo, sentarme, y estoy aquí en representación del Partido Socialista a nivel federal de toda España, aunque realmente mi trabajo político más concreto es Comunidad de Madrid, donde, haciendo examen de conciencia, la vez pasada, en la última legislatura, a pesar de lo que en varias ocasiones hablé con el doctor Montes, con el doctor Barra, con otros compañeros de Derecho a Morir Dignamente, no hicimos ninguna iniciativa en la Asamblea de Madrid en relación con estas cosas, pues sencillamente porque la mayoría absoluta haría que aquello era inútil y había otras cosas como más urgentes. Dicho esto, quiere decir que mi posición aquí es especial en el sentido que el Partido Socialista tiene una larga trayectoria de gobierno y he estado repasando las decisiones que han sido tomadas a lo largo de estos años y ciertamente pues, el planteamiento que tiene el Partido Socialista en relación a la eutanasia, por hacerlo de una manera clara, franca y abierta, no está claro. Ha habido altibajos, posiciones hacia un lado u otro. Antes quiero decir que mi posición personal y dentro del Partido Socialista, como persona que de alguna manera influye en las políticas, es muy a favor de lo que yo considero es el último derecho humano a conquistar. Se me hace difícil entender por qué el Partido Socialista, bueno, es entendible desde una perspectiva sociológica y política también, por qué el Partido Socialista, que ha peleado con tanta franqueza y claridad en temas frontera como el aborto, como el matrimonio homosexual, el derecho de las personas a vivir su vida, no ha hecho de este tema una bandera llevándola a la política. Muy posiblemente ello se debe, con toda seguridad, al cálculo en términos de que este tema, a pesar de lo que dicen las encuestas, pues bueno, alguien ha valorado que este tema es mucho más polémico de lo que son otros temas, o sencillamente organizaciones como el Derecho a Morir Dignamente y aquellos que estamos por las libertades cívicas, por el derecho a decidir en todos los aspectos de la vida, no hemos hecho la suficiente presión como para colocar esto en primer plano en la agenda política. Dicho esto, quiero señalar que de las cosas que he visto en la trayectoria del Partido Socialista a nivel de toda España, ciertamente veo pues en el 2004 este tema estaba en la agenda política. No se hizo en el primer gobierno Zapatero, en el segundo periodo electoral, en el programa político de 2008 no estaba, y creo recordar, según lo que he leído, la proposición de ley que presentó el diputado que está a mi izquierda, Ricardo Sisto, el Partido Socialista no votó a favor de eso. Es decir, hay una suerte de zigzag en los planteamientos, una suerte de... y no me sorprende nada, yo que llevo los temas de salud internacional en la Escuela Nacional de Sanidad, constato que, por ejemplo, en estados como Vermont y Washington no han sido los políticos, no han sido las asambleas políticas los que han aprobado el derecho a suicidio asistido o muerte digna ya, ha sido por referéndum.
ha sido por referéndum. Únicamente ahora en California sí ha sido la legislatura, en Vermont también, pero en otros sitios ha sido de otra forma. Es decir, hay una resistencia cívica porque de alguna manera este tema, que es muy importante y que es, como digo, la última frontera en derechos humanos, en libertades cívicas, pues necesita ser conquistado, y necesita ser conquistado en todos los foros, en la sociedad civil y dentro de los partidos, y muy especialmente dentro de los partidos que tienen expectativas de poder y que compiten con otros partidos con poderosas raíces sociológicas, mediáticas y demás, que hacen guerra en contra. Entonces, dicho esto, confío que en la próxima, vamos, de lo que he podido ver, es muy posible que este tema esté de una u otra manera en el programa del Partido Socialista para las próximas elecciones. Muchos de nosotros, yo pelearé porque esté, pero las consideraciones que llevan a incluir estos temas en la agenda política concreta y real, pues como os podéis imaginar, pues tienen que ver con las posibilidades o los cálculos, análisis de qué es factible, qué no es factible en un momento dado. Dicho esto, es importante señalar, por ejemplo, el Partido Socialista pues ha hecho cosas, yo creo, extraordinariamente positivas. En primer lugar, aquí en Madrid, cuando en 2005 el Hospital de Leganés, los médicos, el doctor Montes en concreto, fue atacado por la manera en que fue, pues claramente el Partido Socialista estuvo detrás. Visto la legislación andaluza y la he estudiado en detalle, y ciertamente la ley 2 del 2010, derecho a morir dignamente, es ejemplar. Y honestamente valdría la pena hacer algo similar en Madrid. Recientemente el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de Diputados ha llevado esta norma a nivel nacional. Ciertamente excluye expresamente eutanasia en esta propuesta, pero no sería pequeño avance, tal como conociendo los detalles de esta ley, no sería pequeño avance que pasara. Esta ley andaluza es leyes similares en Navarra y en Aragón, y no es pequeño avance. Indudablemente no es la frontera que he comentado, la frontera que no estoy aquí, el último derecho humano a conquistar en sociedades como la nuestra y en otras, pero no es pequeño avance. Dicho esto, quiero llamaros la atención a todos de que el que estos temas aparezcan en la agenda política y en concreto en los programas, pues depende de la movilización social, de crear conciencia cívica respecto a todos los niveles. Y en esto yo y muchos otros socialistas estamos en ello. Y esto es todo. Gracias. Gracias, eso será un buen tema de debate para luego ampliar si las leyes que ya existen lo que hacen es anestesiar sobre un debate mayor o más en profundidad de cara al futuro, o por el contrario efectivamente son un avance. Quiero dar paso ahora a Daniel Álvarez, que es diputado y portavoz de la Comisión Sanidad en la Asamblea de Madrid de Ciudadanos. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Autónoma y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Además, licenciado en Derecho por la misma universidad, ha sido durante 5 años director médico del Hospital Ramón y Cajal y tiene una dilatada experiencia en la gestión sanitaria. Daniel. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a Derecho Morir Dignamente por la invitación. La verdad es que es un debate difícil y nos parecía que no debíamos rehuirlo. Ya anticipo que nosotros no tenemos una respuesta clara. Quizá debería hacer una exposición muy larga y llegar al final a la conclusión, pero a lo mejor es la ingenuidad propia de quien lleva poco tiempo en política. Creo que no necesariamente los políticos tenemos que tener respuestas desde el primer momento a todas las cuestiones que plantea la sociedad. Tenemos que tener apertura, tenemos que escuchar a todos aquellos que tienen algo que decir, en este caso concreto una asociación que defiende un derecho en el que posiblemente en muchos aspectos de su concreción práctica vamos a estar de acuerdo, todos los que estamos aquí presentes, y creo que es un debate que debe sacarse a la palestra, pero tiene que haber participación de toda la sociedad. La sociedad es compleja, la sociedad es plural, hay muchos intereses y con independencia de la perspectiva ideológica de cada uno, posiblemente un debate de estas características, o mejor dicho, la conclusión de ese final de ese debate, que es una legislación de carácter nacional, porque no olvidemos
que lo que se trata aquí es derogar un artículo del Código Penal. La legislación penal es competencia exclusiva del Estado y fue además un Código Penal que se hizo en el año 95, como bien ha dicho José Manuel, o no sé si lo ha comentado Ana, que bajo el mandato del Partido Socialista, que es el que está al frente del Gobierno de la Nación. Entonces, es un debate donde hay que dar voz a muchas personas. Y los partidos políticos, sobre todo, ya confieso que nosotros no tenemos una respuesta clara a la pregunta final, ¿no? Si estamos a favor o no de la despenalización de la eutanasia, tenemos que escuchar a Derecho a Morir Dignamente, escuchar a las plataformas de organizaciones de pacientes. Hoy he tenido oportunidad de reunirme por otra cuestión con una representante de la plataforma de organizaciones de pacientes y le he dicho que a nosotros nos interesaría mucho, ellos que elaboran de vez en cuando posicionamientos de carácter general sobre temas que afectan a los pacientes, que también se pronunciaran en este sentido. Ellos representan dentro de su plataforma organizaciones que tienen enfermos crónicos, enfermos que están condenados de manera inexorable a una muerte en un plazo más o menos cercano, y nos parece muy importante que alguien que representa a familiares, a los propios pacientes, nos ayude a configurar esa opinión. Hay muchos aspectos que nos parecen mejorables y coincido posiblemente con lo que han comentado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Derecho a morir dignamente significa que la atención en los últimos momentos de la vida, lo que entendemos en términos coloquiales como los cuidados paliativos, sea homogénea. Sigue habiendo diferencias dentro de España, las distintas comunidades autónomas, sigue habiendo diferencias en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que es donde yo desempeño mi actividad política, y creemos que eso es un paso previo a cualquier otra cuestión. Hay que proporcionar los mismos cuidados en momentos finales de la vida a los pacientes con independencia del código postal donde residen. Y eso es una demanda clara de los pacientes que nosotros compartimos. Otra cuestión que también se ha suscitado aquí y nos parece muy relevante: nosotros somos un partido que creemos claramente en la autonomía del paciente y de hecho en nuestro programa electoral planteamos el hecho de que los pacientes tengan más protagonismo en la toma de decisiones en el sistema sanitario público. El mal llamado testamento vital, podemos llamarlo declaración de voluntades anticipadas, como queráis, no es un tema terminológico, no está suficientemente conocido. Tiene que hacerse una campaña para que lo conozca la población en general, para que lo conozcan los profesionales sanitarios, porque es paradójico. Yo he trabajado en un hospital con un servicio de oncología potente, con unidad de cuidados paliativos, que colaboraba con el ESAD de la que encuentro, que está Antonio Sacristán, y muchos profesionales no eran ni conocedores de que esto existe. Tiene que difundirse entre todos los profesionales, porque el papel suyo es proporcionar todas las alternativas terapéuticas a los pacientes, ponérselas sobre la mesa, pero también ser conscientes de que en el modelo actual de relación médico-paciente, la autonomía del paciente y la capacidad de tomar decisiones está en el otro lado también. El modelo paternalista de yo desde arriba, desde esta silla, te digo a ti lo que te conviene, se ha roto. Y eso exige información a los profesionales y facilitar para que los ciudadanos en general tengan la oportunidad de recoger de forma sencilla y que esté accesible la historia clínica, porque luego al final muchas veces el ejercicio de derechos en el sistema sanitario, y este es otro más, se dificulta por temas prácticos. No existe historia clínica electrónica común, más que la atención primaria en Madrid. Luego hay distintos sistemas en los hospitales. Hay hospitales que están sin informatizar. El acceso rápido, inmediato y sin barreras a cuáles son las voluntades que ha expresado una persona antes de llegar a esa situación final no existe. Y eso creemos que desde la iniciativa política nos compete de manera muy directa. Por tanto, respeto a la voluntad de los pacientes, información a los profesionales, información a su conjunto, y que todas aquellas voces que quieran participar en el debate han de ser escuchadas. A mí me ha parecido muy relevante la declaración conjunta que han hecho la Organización Médico Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, en el sentido de hacer una serie de definiciones que están en un lenguaje razonablemente entendible por el conjunto de la población y que van a servir a lo mejor para que no haya ambigüedades en el debate, porque muchas veces, y eso lo sabéis vosotros, en el debate social o en el debate político es que estamos llamándole de manera diferente a conceptos iguales o viceversa, y eso enturbia. Pongámonos primero de acuerdo en las definiciones y planteemos luego una postura clara. Muchas gracias. Eso lo apunto luego también para el debate,
¿Qué interés hay en que el testamento vital, que sí que existe y que es accesible, sea prácticamente un desconocido? Veía las cifras el otro día de número de personas que han... Y es realmente sorprendente, pero es casi clandestino, ¿no? Como si estuviera perseguido. De todas maneras, Daniel, déjame que te haga una pregunta. Dices que vosotros en Ciudadanos no tenéis una postura. ¿Por qué? Porque nadie lo plantea, porque alguien lo plantea, lo pone sobre la mesa y todo el mundo se hace la señal de la cruz y dice no, esto mejor no lo hablamos, no lo mientes. ¿Cuál es la razón por la que una formación decide no incluir un tema como este entre su corpus ideológico? Es un tema de poner el foco. Nosotros fuera de Cataluña somos de reciente implantación. Lo que decían que la sociedad es muy compleja, hay muchos problemas que atender. Hasta ahora no se ha puesto el foco en esto. No quiere decir que lo dudamos, aquí estoy, escuchando, intercambiando opiniones con otros compañeros, pero es verdad que a lo mejor en el ámbito sanitario nos hemos centrado en otros temas, ¿no? Como la equidad, la resolución de las listas de espera, la homogeneidad en todas partes, en que de verdad se preste una cartera de servicios que responda a la necesidad de una inversión pública, ese tipo de cuestiones. Pero lo que decía José Manuel, que hay otras prioridades y pasan por encima de... Pero no lo hemos eludido deliberadamente. Ok, muy bien. He respondido. Sí, perfectamente, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a Ricardo Sixto, diputado del Congreso por Izquierda Unida. Es diputado de Esquerra Unida Transvers por el Grupo Parlamentario Izquierda Plural en el Congreso y en 2012 fue el encargado de defender la proposición de ley orgánica sobre disponibilidad de la propia vida presentada por su grupo parlamentario, por la Izquierda Plural, una más de las varias que se han presentado, concretamente los grupos de izquierda, desde 1998, de momento sin éxito. Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que la posición de Izquierda Unida es sobradamente conocida por todos. Izquierda Unida defendemos que haya una regulación legal del derecho a disponer de la propia vida. Nos gustaría que después de todo el amplio debate que fuese y después de todo lo que se produjese existiese una ley que igualase en toda España el ejercicio a disponer de la propia vida y que lo igualase en todos los casos y que superase determinados prejuicios atávicos, religiosos y demás, porque estamos hablando no de que dispongan los católicos de su vida, sino de que los demás, independientemente de nuestra creencia religiosa o de lo que queramos, podamos defender nuestra dignidad que ampara nuestra Constitución y podamos decidir sobre el final de nuestra propia vida en el momento que consideremos, con todas las salvaguardas, informes previos y todo lo que se tenga que establecer legalmente para evitar efectos indeseados que no desea nadie, pero al final de lo que se trata es de consagrar el propio derecho. En ese sentido, desde el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en esta legislatura hemos presentado una proposición de ley, la máxima iniciativa que podemos plantear al Congreso de los Diputados. No es la única, porque en otras legislaturas desde Izquierda Unida se han presentado otras proposiciones de ley. En este caso, nuestra proposición de ley lo que planteaba es una modificación de un artículo del Código Penal para despenalizar la ayuda necesaria para morir. En el Código Penal, después del año 95, está despenalizada la ayuda no necesaria. Eso no es delito, pero sigue siendo delito el que un profesional proporcione ayuda necesaria para morir a una persona, aunque esa persona lo decida libremente y lo esté pidiendo, exigiendo y sea además razonable y comprensible por todo el mundo que esa persona puede ejercer su derecho a morir dignamente. Esa traba era alguna de las cosas que pedimos que se eliminase, además con una redacción no de máximos, no planteábamos nosotros una redacción de ley de máximos, sino todo lo contrario, planteábamos una de mínimos, ¿no? Muchas veces para normalizar, legalizar lo que en realidad está pasando en muchos sitios, gracias a que la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios de este país son magníficas personas, magníficos profesionales y están salvando lo que la ley no permite, ¿no? Y era lo que en esa redacción de mínimos planteamos la despenalización del auxilio necesario en aquellos casos en los cuales la muerte fuese inevitable, la persona lo hubiese pedido de forma indubitable y no hubiese ningún problema de índole penal como para evitar que ese comportamiento tipificado en el Código Penal ya no fuese punible en ningún caso. Por otro lado, planteamos una modificación también de la Ley General de Sanidad y de la Ley del Paciente para garantizar que el paciente tiene en todo caso, en todo territorio, en todo lugar, en toda circunstancia, derecho a decidir sobre el tratamiento que va a recibir y sobre o no recibirlo también, no recibir un determinado tratamiento y por lo tanto forzar en un determinado momento el final de su vida, ¿no? Garantizar que el paciente va a tener en todo caso ese derecho. Nosotros entendíamos que era una redacción de mínimos que podía haber sido compartida por
2 o 3 años. Yo recuerdo una del Parlamento de Galicia para modificar la ley electoral y creo que lleva, no sé, 2 años en trámite y no se ha cerrado el trámite y no se cerrará, ¿eh? Se acabará la legislatura y esa modificación de la ley del régimen electoral para facilitar que puedan votar los extranjeros no se acaba. Es decir, se puede emitir una ley, se puede debatir, pedir 1000 comparecencias de entidades, de profesionales en el seno del Congreso, debatir ampliamente. De hecho, la modificación del Código Penal que se ha realizado y que ha culminado hace pocos meses requirió y se produjo tras inmenso número de comparecencias de muchísimos profesionales de varios ámbitos, sobre todo del ámbito jurídico, para documentar al Congreso de los Diputados en las modificaciones del Código Penal. Luego, otra cosa es que una mayoría parlamentaria popular haga o no haga caso de lo que dicen los técnicos. Ya digo que nuestra intención era abrir ese debate en el Congreso, al menos se debatió en el Pleno, 2 grupos se posicionaron. Nos hubiese gustado que hubiese sido admitida a trámite para que al menos ese mínimo hubiese sido llevado a la legislación. Lo que pasa es que, bueno, en esta legislatura con el Partido Popular ha sido imposible, absolutamente imposible, con el rodillo y la pisonadora del Partido Popular, que entrase nada en el Congreso. Fue muy de lamentar que el Partido Socialista la votase en contra, como se ha reconocido aquí. Hay buena gente dentro del PSOE que reconoce dentro del PSOE, la hay. Me alegro de coincidir con ambos. Lamentablemente el Partido Socialista todavía tiene que evolucionar en esa posición. Esperemos que los compañeros que estáis ahí dentro podáis hacer evolucionar al resto del partido para que se vengan unas posiciones de lo que decía Peces Barba en esa cita que estaba leyendo ahí, ¿no? Peces Barba, insigne socialista, padre de la Constitución, dice que cabe perfectamente la eutanasia en la Constitución actual, porque lo que la Constitución protege, efectivamente, es la vida digna. La Constitución no obliga a vivir en cualquier caso. La vida es un derecho, no es una obligación. Y la vida es un derecho y tenemos derecho a ejercerla y se tiene que regular legalmente ese tema. Esa es la reivindicación que nosotros hacemos, que nosotros esperamos encontrarnos con otra gente, pero lamentablemente, digo, el Partido Socialista lo votó en contra, en Convergencia y Unión todo el grupo lo votó en contra, excepto un diputado de Convergencia, el resto lo votó en contra, el Partido Popular en contra. Bueno, hubo un diputado del PSOE que se ve que, del PP, que se ve que se equivocó a la hora de darle el voto a favor de la proposición de ley. Creo que fue un error, vamos, porque no saltó a los medios de comunicación. UPyD también votó a favor de la admisión a trámite y buena parte del grupo mixto, excepto la parte más conservadora del grupo mixto, Foro, UPN y una de los 2 miembros de Coalición Canaria. El resto solo tuvo 25 votos a favor, ¿vale? Y yo digo que era una proposición de ley de mínimos. Es un tema que no ha sido ajeno al debate parlamentario. En el Senado, en la 6ª o 7ª legislatura, hubo una ponencia, una comisión interna para hablar del tema y sacó conclusiones muy importantes. Yo me quedo fundamentalmente con que la inmensa mayoría de la población española es favorable a que se regule el tema, con lo cual es una demanda social compartida por la mayoría de la sociedad y que es una problemática que afecta a la mayor parte de los profesionales de la sanidad, porque la mayor parte de los profesionales de la sanidad confiesan que en algún momento se han encontrado con la necesidad o la petición o la voluntad o la situación de que alguien le pida que acorte la duración de su vida. Por lo tanto, es una problemática que es una problemática a la que tendremos los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones decir cuál es nuestra propuesta y nuestra solución. La de Izquierda Unida es clara, es sobrada y conocida. Ya digo, cabe en la Constitución perfectamente, porque lo primero que consagra la Constitución es la dignidad de la persona, y la dignidad de la persona está por encima del derecho a la vida, y por lo tanto lo que hay que tener es derecho a una vida digna, no a la vida que nos sea impuesta por las concepciones religiosas de terceras personas, porque para concepciones religiosas pues primero estarán las mías, y si en las mías yo decido que mi vida tiene que llegar al final en un momento determinado porque mi dignidad está por encima de otras cosas, pues tengo que tener ese derecho, y es el derecho que reclamo como ciudadano de un país libre en el cual los derechos se ejercitan conforme a la Constitución que tenemos reconocida. Nada más y muchas gracias. Es verdad, a pesar de que las encuestas y los datos demoscópicos españoles no profundizan demasiado en el tema, hace nada, apenas unas semanas, había una encuesta global del diario The Economist en varios países de Europa, y España era el tercero o el cuarto
en apoyar de manera mayoritaria. Solamente Polonia y Rusia están abiertamente en contra. En todos los demás países europeos hay una corriente claramente favorable a regular lo que ya se hace, efectivamente, con subterfugios y sin seguridad para el personal médico. Bueno, vamos a escuchar también a Juvenal García, que es miembro de la Ejecutiva Federal de EQUO, una de las personas que se encargó de incluir las propuestas sobre eutanasia en el último programa marco autonómico de EQUO. Él es profesional de la investigación y de la comunicación, licenciado en Filosofía y posgrado en Investigación Social, y durante 11 años profesor en varias universidades, además de contribuir y coordinar varias campañas electorales de EQUO. Así que, Juvenal. Bueno, lo primero, gracias a DMD por la invitación, gracias a EQUO por el sitio, como siempre, gracias a los compañeros por haber venido. Yo creo que va a haber menos debate que si hubieran venido los que tienen que venir a este debate. Es lamentable. Ya no porque no escuchen, que no escuchan, sino por romper un poquito la burbuja, ¿no? Sí, así mejor, vale, perdón. Claro, yo, comparado con mis compañeros, soy una especie de indocumentado en esto de la sanidad, pero tengo claras tres cosas que sí son políticas. Tenemos claras, y creo que lo compartimos en EQUO. De hecho, al coordinar el programa electoral, no solo el autonómico, sino el de 2011, prácticamente hicimos un corta-pega con el documento que nos mandó DMD. Es decir, claro, sí, lo que nosotros lo dijimos. Igual esto nos copian y no lo dicen, pero es que, por una parte, bueno, les está hablando alguien de una ejecutiva política, pero está hablando también una persona que estuvo, de las 20 últimas horas de vida de su padre, estuve pensando durante 12 cómo matarle sin que me pillaran. Y fue una de las experiencias más terribles e iluminadoras de mi vida. ¿Vale? Entonces, ya no solo, digamos, tengo empatía política por el tema, sino que tengo una empatía personal por el tema. Porque aquello ni era mi padre, ni la situación era una situación de vida, ni entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando y por qué nos encarnizamos con una persona como no haríamos con un caballo con una pierna rota o con un perro enfermo de cáncer terminal. Dicho esto, me emociona un poco, pero creo que la respuesta de los partidos políticos, a mi juicio, tiene que responder a un pecado original y a dos exigencias. El pecado original es que nuestro Estado no es laico, es aconfesional, que no es lo mismo. Nosotros, los partidos políticos, tenemos que luchar porque nuestro Estado, de una buena vez, sea laico y, por lo tanto, sus leyes lo sean. Y, por lo tanto, la definición social de nuestra convivencia lo sea. Es decir, que el pecado no sea delito. Sea delito lo que nos perjudica, no lo que dice Dios que nos perjudica. Entonces, creo que es un paso que jamás hemos dado en España y que desde el siglo XIV ya nos va corriendo prisa. Esa es mi opinión. Esto es el pecado original. Después está una exigencia. La exigencia es no esperar a que los partidos políticos certifiquemos el movimiento de la historia natural. Casi estoy en términos hegelianos, pero lo que quiero decir es, igual que ahora Mariano va a una boda gay, para mi estupor, bueno, no tanto. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso quiere, hace 3 años estaba con Rouco en la calle. Él y la mitad de los que fueron a esa boda. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ha pasado que una corriente social de aceptación de las relaciones amorosas entre dos personas, independientemente de lo que tengan por ahí, la sociedad ha ido por delante y después los partidos han tratado de certificar o de endosar, perdón, ese movimiento. Creo que el debate donde está es exactamente donde lo han puesto nuestros compañeros, es decir, y esa es la segunda exigencia, tenemos derecho a gobernar nuestra vida y por lo tanto a gobernar nuestra muerte. Y para esto creo que habría que también salir un poco de la caja
donde encerramos a veces el discurso sobre la muerte digna, lo encerramos en una caja de debate jurídico-penal y en una caja de debate sociosanitario. Y creo que está mucho más al fondo, creo que es un debate que está incluso antes de la ética, creo que está en el reconocimiento de que somos dueños de nosotras y de nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que luchar por hacer, para comunicar, para divulgar, para que luego nosotros, al hacer proposiciones de ley, al hacer debates, al hacer etcétera, partamos de la consideración de que el derecho a morirme es un derecho humano esencial. Igual que hemos tardado siglos en recuperar, porque ya estos conceptos existían. Séneca y los romanos en general, la cultura romana era una cultura que aceptaba el suicidio, y que es más, había un suicidio institucionalizado por el cual sabéis todos y todas que protegías los bienes de tu familia si tú te suicidabas cuando había caído tu gobierno. Costumbre que no sé si... Sí, no quiero trivializar el tema, lo que quiero decir es que culturalmente creo que estamos ya preparados y preparadas para dar el paso a decir, señores, se acabó. Somos dueños de nuestras personas, somos ejecutantes de nuestra vida, luego somos ejecutantes de nuestra muerte. Pero es que además ya hemos admitido socialmente que también somos ejecutantes de nuestro nacimiento. Hemos admitido socialmente que la mujer es dueña de su cuerpo en la decisión para traer una nueva vida al mundo. Con más o menos problemas, con más o menos luchas, con más o menos movimientos del péndulo, el hecho de este cuerpo es mío, que es una reivindicación feminista que se ha extendido y se ha aceptado me estoy refiriendo a la mayoría de la sociedad. ¿Por qué no también ponerlo, como decía Manolito Goreiro, el de Mafalda, en la otra punta de la vida? Eso creo que es una obligación de los partidos políticos. No solo meterlo en el debate, sino llevarlo a donde tiene que estar, que es a un Estado laico que concede a la persona un derecho esencial. Y voy a terminar con otra cosa. Para nosotros, es un gusto que llamen a ECO para no hablar de energía renovable. Pero creo que lo que menos comprendemos en ECO trabajando sobre este tema es por qué los partidos mayoritarios creen que este es un tema botánico, un jardín en el que no hay que meterse. Como responsable de comunicación y como sociólogo, no veo dónde está el problema social. Estoy seguro de que salimos ahora mismo a la plaza de Lavapiés y encontramos que 2 de cada 3 personas se han enfrentado al momento de tener que acabar con el dolor y el sufrimiento de un ser querido o al menos de un amigo, de una persona muy cercana. Estoy absolutamente convencido, ya no solo por el estudio de Economist, que era demoledor, sino porque es muy difícil que con la extensión de la edad y con la extensión de los cuidados médicos y hospitalarios no haya una persona que no se haya enfrentado en un momento o en otro de la vida a ese problema, a esa decisión y a esa contemplación del encarnizamiento de tener que vivir a toda costa o de que tener que prolongar a toda costa una vida humana. ¿De acuerdo? Entonces, claro que sí, nosotros llevamos en el programa las propuestas de una muerte digna, creemos en la despenalización, pero no solo en la despenalización, sino en la legalización de las formas de eutanasia controladas por la ley y por los expertos, en este caso sí, sanitarios y judiciales, y desde luego, y tampoco vamos a inventar la rueda. Suiza, Holanda, Vermont, Washington, California, etc., ya lo han hecho. Cojamos, leamos un poquito y escojamos lo mejor. No hay problema, ¿no? Gracias. ¿Querías decir algo? El debate lo vamos a plantear luego, pero aprovecha. Con ánimo de polemizar un poquito. Lo has planteado en unos términos casi de que prima el derecho de propiedad sobre la vida y sobre el cuerpo, y no es eso, porque llevado al extremo el hecho de que yo soy dueño de mi vida y de mi cuerpo, si eso fuese así, si yo soy dueño y como dueño no tengo limitación, podría llegar a esclavizarme a mí mismo. Es decir, el principio es
Con todo y que tenemos que tener la disponibilidad, y en eso coincidimos, que el principio es la dignidad de la persona. Que eso sí que no permite ni la vida indigna, ni el esclavizarse, ni que esclavicen a otro, ni que uno acabe vendiendo un órgano. Ese es el límite. Es decir, lo que es digno y lo que no es digno. Por eso digo, más allá del tema de la propiedad, porque la propiedad nos llevaría a otro. Eso segundo. Es que creo que he hablado del derecho a gobernar mi vida. Me parece que he empleado esa expresión. Y no del derecho a ser propietario de la propia vida, sino a ser propietario del derecho a ejercer la vida, por lo tanto a ejercer la muerte. Lo de la autoesclavización es un tema muy interesante, pero son 20 minutos. 20 minutos o un par de horas. Yo quería así también rápidamente añadir, porque además creo que voy a tener que marcharme en 5 o 10 minutos, que me parece que precisamente para poder abordar también este tema con toda la dignidad, la redundancia que se merece, es absolutamente fundamental que la vida sea digna, pero que nos la hagan digna. O sea, quiero decir que si hay una situación social de desigualdad, hay una reforma laboral que es penosa y que nos puede empujar en un momento determinado a que la vida sea absolutamente desesperante por el lado del sufrimiento psíquico, no necesariamente el sufrimiento físico, creo que un gobierno responsable debe hacer que haya las condiciones de vida digna en relación a tomar a la salud en todas las políticas, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, que también iría un poquito de la mano de esta cuestión para que uno pueda llevar a cabo todos los derechos fundamentales, como también el de la muerte digna, ¿no? O sea que creo que también eso habría que tenerlo en cuenta para que no quede deslavazado y para que luego en la polémica, porque mucha polémica es en relación a cómo uno se atreve a llevar a cabo el querer morir. Vamos, yo en sentido estricto y además apelando a la filosofía, nadie se quiere morir si tiene una buena vida. ¿Quién se quiere morir si tiene una buena vida? Entonces, en función de que haya esa mala vida, que en un momento determinado uno puede optar por ejercer un derecho que para nosotros, desde luego, es un derecho universal. O sea que efectivamente con lo que tú planteas, lo que tú también planteas, creo que hay también mucho debate ético, filosófico, sociológico, más allá de que efectivamente se facilite la muerte digna, que además yo insistía en que hay que ir un paso más allá, porque para mí lo que es las leyes de muerte digna que hay que coexionar en todas las autonomías, totalmente de acuerdo contigo, que están en diferentes estados, creo que es un paso más atrás porque tiene que ver con los cuidados paliativos. Entonces, realmente atreverse a poder regular una ley de la disponibilidad de la vida es un reto muy importante, que desde luego me alegro mucho de que lo plantearéis y que pueda haber oportunidades de volverlo a plantear. Bueno, de todas maneras es sugerente lo del derecho a la muerte, planteado tal cual, que es casi filosófico más que un debate, que luego su aterrizaje efectivamente tiene otras condiciones, es fascinante. Si os parece, continuamos incorporando a quienes se sientan en la fila cero a este debate. Os recuerdo que nos queremos escucharos, pero que también planteéis las cuestiones que os parezcan importantes a los partidos políticos, que al fin y al cabo son quienes deben llevar la iniciativa política y legislativa, que no exclusivamente ciudadana, porque eso no es cometido exclusivamente suyos, para abrir el debate. Y voy a empezar con María Luisa Cuerda, porque también tiene que abandonarnos dentro de un rato. Es presidenta del Grupo Asesor de Política Criminal, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y doctora por la Jaume I de Castellón, en la que actualmente desempeña el cargo de catedrática de Derecho Penal desde 2009. Desde el 90 sus principales líneas de investigación convergen en la necesidad de respetar los derechos fundamentales a la hora de legislar y de aplicar la normativa penal, y ha participado en numerosos proyectos de investigación en temas directamente relacionados con el derecho penal. Así que, María Luisa. Gracias. Buenas tardes. Yo, efectivamente, como decimos... Bueno, buenas tardes. Efectivamente, yo comparezco aquí no en mi comisión de catedrática de Derecho Penal, sino como miembro de la Junta Directiva del Grupo de Estudios de Política Criminal, que es una asociación que integra a catedráticos, magistrados, jueces y fiscales que tenemos en común
el intentar contribuir a que nuestro sistema de justicia penal sea reflejo de la democracia y de los principios constitucionales. Y precisamente, y en el debate que aquí nos concita, el Grupo de Estudios de Política Criminal en el año 1991 aprobó ya un manifiesto de disponibilidad sobre el derecho a la disponibilidad de la propia vida. Un manifiesto que era un manifiesto de mínimos y que recibió el apoyo mayoritario de la clase académica y también de sectores tan representativos como la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia. Tanto es así que en la primavera de 2014 el Grupo de Estudios de Política Criminal se reafirmó en sus posiciones, promulgando un nuevo manifiesto y además dando un paso hacia adelante. Un manifiesto que nuevamente ha contado con el apoyo mayoritario de amplios sectores de las profesiones jurídicas. Bueno, el Grupo de Estudios de Política Criminal lo que entiende es que, y me limitaré por razones de tiempo a lo que se estima, digamos, como el mínimo imprescindible, que es inaplazable la derogación del artículo 143 del Código Penal, que castiga con penas privativas de libertad, con penas de cárcel, a quien participa ayudando en la muerte querida de un ser responsable que además está en una situación tremendamente difícil. Ese precepto, que no se explica en una sociedad laica, tiene que desaparecer al menos por dos tipos de razones. Primero, porque es inconstitucional, y segundo, porque no responde al sentir de la ciudadanía española. Y muy brevemente, es inconstitucional ese precepto, yo no tengo sobre el particular ninguna duda, porque es contrario a la idea de dignidad sobre la que se fundamenta la idea misma de democracia, es contrario a la libertad en la medida en que menosprecia la autonomía de una persona que de manera responsable y libre ha decidido morir y que además está en una situación difícil. Penalizar a quien le ayuda es obligarle a vivir contra su voluntad, con el refuerzo de la pena, o bien abocarla a una muerte cruel y trágica. Y eso, ya digo, no es compatible con el sistema de valores que incorpora nuestra Constitución. Pero es que además esa norma no responde a lo que es el sentir mayoritario de la sociedad española, con lo cual el artículo 143 del Código Penal es justo todo lo que una norma no debe ser: contraria a la Constitución y además una norma que no responde, insisto, a lo que la sociedad demanda. Por eso creo que es inaplazable la derogación de esa norma. Yo tengo que dirigirme a todos los partidos políticos para solicitarles que la incluyan en su agenda política. Resulta inaplazable máxime en un tiempo como el que vivimos, que es un tiempo de involución por las razones que antes han expuesto, y la Ley 26/2015 es una buena muestra de ello. Entonces, yo animaría también a los políticos, a cada uno de ellos en particular, a que luchen por este tema dentro de las propias estructuras del partido y que convenzan a sus propios partidos de que tienen detrás la voz de la ciudadanía. Es la misma voz que tenían en relación con el matrimonio homosexual y con la ley del aborto. Y yo confío en que no pase demasiado tiempo sin que den ese paso hacia adelante. Nada más, muchas gracias. Escuchamos ahora a Carlos Barra, que es médico y miembro de Derecho a Morir Dignamente, médico especialista en otorrinolaringología y especialista en gerencia del área de salud de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Te has jubilado en 2014? No sabía yo esto. Ha sido gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares y miembro de DMD. Lleva defendiendo la sanidad pública activamente desde sus miembros de residente, además de ser uno de los blogueros más activos y combativos del Huffington Post. Carlos, estamos aquí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y perder un tiempo que siempre suele ser escaso en un debate tan interesante como este. Yo soy una persona que fundamentalmente he ejercido la medicina y desde mi posición de miembro de la Dirección Federal de DMD, de la Ejecutiva Federal, quiero reiterar aquí lo que DMD dice, y me parece que me corresponde decirlo otra vez más, ¿no? Desde DMD lo que defendemos es que se reconozca el derecho a la libre disposición de la propia vida y que se reconozca eso como una expresión de libertad en el marco de la autonomía personal. Por tanto, me parece que es una cosa que aquí ha habido compañeros antes que yo, y aquí juristas de mucho nivel, que lo pueden atestiguar. Yo me he limitado como licenciado en Derecho en tiempos libres
tanto voy a ser muy breve y hacer una referencia y dirigirme a los partidos políticos. Voy a hacer una referencia clara de que no van en hipocresías. En España hay miles de motivos para saber que se muere mal. Se muere mal en muchas situaciones y en muchas circunstancias. La prensa lo recoge, la encuesta del CIS del 2009 lo recogía, y tampoco hay ninguna duda sobre que la mayoría de la sociedad española quiere que se apruebe por fin una ley que regule el suicidio asistido de eutanasia. Cerca del 80% lo decía en ese estudio del CIS. Por tanto, estamos hablando de una cosa que se llama voluntad política. Al margen de que haya algo, como se ha dicho aquí muy bien por mi predecesor, por María Luisa, de que es que el 143, sinceramente yo comparto, con mucho menos conocimiento que ella, pero lo comparto, vulnera principios constitucionales, y teniendo en cuenta que la dignidad es un valor superior del ordenamiento jurídico español y que la libertad también lo es. Y quiero recordar aquí un voto particular que hizo Tomás y Valiente en una sentencia constitucional que decía: la libertad es el valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, parece claro que queda la voluntad política. Y voy a referirme, por tanto, dirigirme a los partidos, recordando una cita, una frase más bien, que José Saramago, en una de muchas entrevistas que le hacían, su compromiso con la libertad era ineludible, dijo: si no nos movemos hacia donde está el dolor y donde está la indignación, si no nos movemos hasta donde están las propuestas, estamos muertos, no estamos vivos. Entonces yo me quiero dirigir a los partidos, para que no mareen la perdiz. El tema está claro en la sociedad española. Es un tema de voluntad política. Y ustedes estarán en el Parlamento, sus partidos, teniendo la capacidad y la potestad de legislar, que es lo que va a permitir que dar seguridad jurídica a los profesionales, a los buenos, que son muchos, que sí que de verdad están con cierto temor, y tenemos experiencia nosotros mucha de MD por nuestro presidente federal, pero que sí que quieren, y también pondrán en su sitio a aquellos, que también los hay, porque no hay que ser hipócritas, talibanes, que porque tienen una idea religiosa o moral distinta, no hacen una buena praxis y someten al dolor a muchos pacientes. Por tanto, no le den más vueltas. Vayan al Parlamento ustedes y hagan una proposición de ley para que se debata en el Parlamento una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido. Decía Ana que habría que hablar de la pendiente rebaliza. No existe, es una falacia. No lo ha habido en Bélgica, no lo ha habido en Holanda, no lo hay en ningún sitio. Ha dicho que era falacia porque eso. Claro, no la hay. Por tanto, queda la voluntad política. No maremos la perdiz y vayamos. Yo lamento profundamente, y lo lamento porque soy socialista, que el Partido Socialista no tenga una postura clara. Lo lamento. Y espero que con la ayuda de José Manuel y otros compañeros seamos capaces de que el PSOE presente una proposición de ley, mucho más está en el gobierno, para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos con Francisco Delgado, que es presidente de Europa Laica, psicólogo industrial, diplomado en salud laboral, diputado a Cortes en la legislatura del 77, senador hasta el 82, vicepresidente de la Comisión de Sanidad y fue presidente de la Confederación Española de AMPAs, la CEAPA, entre el 92 y el 97 y miembro durante 15 años del Consejo Escolar del Estado. Es autor de diversos artículos y publicaciones, y Europa Laica, que se creó en 2001, es una asociación laicista española que entiende por laicismo el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, que es la base de los derechos humanos. Cuando quieras. Gracias, Ana. Voy a ser extraordinariamente breve porque hay personas aquí que están diciendo realmente lo que queremos escuchar muchos de nosotros, ¿no? Hace aproximadamente 40 años, en una encuesta que hicimos, yo era colaborador de Radio Miramar de Barcelona, y una encuesta que hicimos en las Ramblas durante un periodo de tiempo, llegamos a la conclusión hace 40 años de que más del 85% de los encuestados estaban a favor de regular la eutanasia. Vivía Franco todavía, en el año 73 o 74, no recuerdo bien. Luego es un tema que está pendiente de la sociedad española desde entonces hasta ahora. Quiero rectificar en algo al compañero de ECO cuando ha dicho que estamos en un estado aconfesional. Estamos en una sociedad plural, en un estado confesional con una constitución aconfesional. El estado es confesional.
Y eso está marcando todas las pautas de comportamiento de la política en el Parlamento desde 1979 hasta la fecha. ¿Eso qué significa? Que como las evidencias son evidencias, yo agradezco las intervenciones que habéis tenido, la claridad de Ciudadanos en debatirlo, la claridad del amigo de PSOE, compañero de ECUI. En el año 1995, cuando el Parlamento aprueba, siendo ministro de Justicia e Interior el señor Belloc y presidente del gobierno el señor González, la modificación del artículo 143 la deja ahí, precisamente en ese año Juan Pablo II había publicado en el mes de marzo, y esto se aprueba en octubre, una carta encíclica, la Evangelium Vitae, que dice lo siguiente. Lo digo para que sepamos de dónde parte esta situación en donde los partidos políticos no quieren llevar. Dice la encíclica de Juan Pablo II: la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. Es un acto inmoral, constituye un rechazo de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. Compartir la atención suicida de otro y ayudarle a realizarla mediante el llamado suicidio asistido. Significa hacerse colaborador y alguna vez autor en primera persona de una injusticia que nunca tiene justificación, ni siquiera cuando es solicitada por el paciente. Esta es la encíclica o la carta encíclica de Juan Pablo II, y unos meses después se aprueba el 143 del Código Penal, siendo ministro del Interior el señor Belloc. Las cosas son como son. ¿Eso qué significa? Que la influencia de la Iglesia Católica en el Parlamento de este país ha sido tremenda. Y por lo tanto... y ha sido fuerte, ha sido muy potente. Y muchas leyes salen de esa manera. Por eso, desde Europa Laica estamos solicitando a los partidos políticos algo que va por delante posiblemente de pequeñas cosas que se tienen que hacer. Y es el establecimiento, de una vez por todas, de la Constitución del Estado laico, con una ley de libertad de conciencia y laicidad que se tiene que establecer y aprobar en el Parlamento para evitar que un determinado dogma, como es el dogma católico, influya en todas las leyes que salen del Parlamento. La ley que ha salido en el año 2015, esta que de tapadillo han metido este tema, todas tienen una influencia de la Iglesia Católica. Porque el lobby católico en el Parlamento español, como lo es en otros muchos parlamentos del mundo, en Brasil, en Grecia, etc., es enorme. Y por lo tanto, ahí no está el problema para que estas leyes vayan en contra de principios de la Constitución, como es la dignidad de la persona. Por lo tanto, como decía antes una persona, aquí tenemos la careta, analicemos el tema, que una mayoría social de este país está por la dignidad humana y por lo tanto por el principio del artículo 10 de la Constitución. Hay una inmensa mayoría de la ciudadanía. No se trata, mi compañero del PSOE, de que DMD presione, de que Europa Laica presionemos, no, se trata de que el partido tiene que atender a las necesidades vitales que marca la Constitución y que marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso es responsabilidad, en este caso, de los partidos mayoritarios. En este caso, el Partido Socialista, que ha gobernado muchísimos años y que aspira a tener una mayoría en este momento, junto con otros partidos. Se me está ocurriendo un atajo con el Papa Francisco, porque dado que parece dispuesto a mover y a tirar por los suelos algunos de los dogmas que parecía que eran intocables, a lo mejor con la adecuada presión social consigamos que sea el propio Papa el que empiece a abrir la... Veo caras de escepticismo. No soy muy fan de este Papa. Creo capaz de muchas sorpresas, de darle muchas sorpresas por ejemplo. No, bueno, ya lo sé, pero sí, pero se empieza sin excomulgar a los divorciados y luego dando preservativos y se acaba... Bueno, ya veremos. Antonio Sacristán es jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Área 5 de Madrid. Es un oncólogo que trabaja en una unidad de cuidados paliativos a domicilio desde el año 90.
Precisamente esta unidad fue la primera en Madrid que se centró en la asistencia a pacientes terminales directamente en sus propios domicilios. Desde su constitución han sido atendidos en la unidad cerca de 20.000 pacientes y siempre y únicamente él ha trabajado para el sistema público de salud. La unidad atiende a pacientes con cáncer, fundamentalmente en fase terminal con mal pronóstico a corto plazo. Su actividad se centra en 4 áreas fundamentales: asistencia, coordinación, docencia e investigación. Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde está Luis? Quiero agradecer a Luis la invitación. Aunque también quiero decirle que, joder, es una invitación envenenada. Primero, porque hay muy poco tiempo, y en segundo lugar, porque me pones en un foro donde, claro, los que de verdad estamos con los pacientes, los que de verdad hacemos la asistencia, hacemos el control de síntomas, hacemos la sedación terminal y hacemos lo que podemos en otras áreas, pues es un tema complicado a la hora de expresar. A mí me gustan mucho los datos macro, me gustan mucho las declaraciones generales, la sociedad española, el tanto por ciento de tal apoya determinadas posturas, pero yo voy a hablar desde el barro. Hablar desde el barro tiene inconvenientes, el barro ciega los ojos, pero yo creo que también puede aportar la experiencia interesante para ver las cosas desde esa perspectiva. A mí me dijo Luis, habla de los cuidados paliativos y en un foro donde se debate el tema de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Ante lo cual, claro, yo me pregunto, ¿qué relación tiene la eutanasia y los cuidados paliativos, a pesar de que continuamente son términos que se mezclan? Pues desde mi punto de vista la relación que tienen es que forman parte, uno más, de los mitos, de las creencias y de la forma de entender las cosas o la ideología que tienen los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, como cualquier otro área médica, está lleno de mitos, de creencias y de formas de entender las cosas. Y algunos de los más significativos, ¿cuáles son? El mito de que los cuidados paliativos controlan los síntomas y mejoran la calidad de vida. El mito de que los cuidados paliativos proporcionan una información verdadera que hace que los pacientes tomen mejor las decisiones. El mito de que los cuidados paliativos o de que el domicilio es mejor que la atención institucionalizada para atender a los pacientes terminales. O el mito, que más a cuento viene en un foro como este, y es que los cuidados paliativos actúan como antídoto de la eutanasia. Si tú oyes al jefe de la Organización Médica Colegial, si oyes a muchos colegas míos y nuestros, porque yo creo que aquí estamos muchos profesionales sanitarios, insistimos de una manera reiterada en que los cuidados paliativos son el antídoto de la eutanasia. Desde mi punto de vista, desde esa trayectoria prolongada que marca el paso del tiempo terrible y el envejecimiento de uno mismo, desde mi punto de vista, ni la eutanasia es un veneno, ni los cuidados paliativos son ningún antídoto de nada, salvo quizá, puestos a buscar antídoto de los cuidados paliativos, tendríamos que empezar a contemplar el tema del encarnizamiento terapéutico. A ver, si me dejáis, yo esto del tiempo lo que queráis, yo voy a intentar hacerlo. No, yo lo voy a intentar hacer brevísimamente, ¿no? Pero, a ver, el primer mito, el mito del control de síntomas, que nos remite a ¿qué? A un tema muy importante, que es el de la sedación terminal, que yo creo que es diferente del tema de la eutanasia. El mito del control de síntomas. ¿Los que estamos en cuidados paliativos controlamos todos los síntomas? No, no controlamos todos los síntomas. ¿Mejoramos la calidad de vida? No. La calidad de vida y la enfermedad son términos antagónicos. Intentamos frenar la pérdida de calidad de vida. Y en cuanto a los síntomas, ¿a qué situación nos enfrentamos? En esa situación embarrada en la que estamos. Nos enfrentamos a una situación en la que los síntomas al final son síntomas controlables de relativo manejo, de relativo fácil manejo. Por ejemplo, el dolor. Existen síntomas difíciles pero que podemos manejar. Por ejemplo, el insomnio. Pero hay un concepto que yo voy a intentar introducir brevísimamente, y si utilizo algún término de jerga médica me lo decís, porque lamento, los médicos a veces no sabemos hablar en correcto castellano. A ver, ¿qué son los síntomas refractarios? Los síntomas refractarios son aquellos para los que no tenemos un tratamiento fisiopatológico. ¿Qué significa esto? Que no tenemos un tratamiento de la causa que provoca esos síntomas. ¿Y eso a qué te lleva? A que si tú tienes a un paciente con un síntoma refractario, y un síntoma refractario, ¿cuál puede ser? Un dolor intratable al final de la vida, o puede ser un cuadro de deterioro neurológico severísimo al final de la vida, o puede ser una disnea, que es dificultad respiratoria muy severa al final de la vida. En esas situaciones, si ese síntoma refractario provoca mucho sufrimiento, a mí me parece, y lo digo desde una perspectiva médica, que el manejo ¿cuál es? Disminuir el nivel de conciencia de los pacientes.
Y a eso nosotros, y yo creo que está muy bien separarlo, lo llamamos sedación terminal. ¿Es lo mismo hablar de sedación terminal que hablar de eutanasia? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, son conceptos completamente diferentes. Y luego, si queréis, puntualizo este tema. Segundo mito, que a mí me parece que es importante hablar de ello. Claro, si nos planteamos el tema de la eutanasia, evidentemente estamos hablando de que atendemos a pacientes suficientemente informados, y eso es una premisa absolutamente indispensable, y si no, no hablamos de eso. Ante lo cual, claro, el tema de la información, antes hablaba un representante político, está el tema de la formación y de la información de los profesionales. No, está el tema también de la formación y de la formación de los pacientes, ojo, y de las familias de los pacientes, y eso me parece sumamente importante. Entonces, claro, es una información las que muchas veces transmitimos los pacientes, y yo sé que suena un poco bestia, pero muchas veces ante enfermedades graves, de mal pronóstico, con un curso clínico malo y una esperanza de vida muy limitada en el tiempo, ¿estamos comunicando una sentencia de muerte? Sí, estamos comunicando una sentencia de muerte. Y ahí a mí me parece que es muy importante establecer al menos 3 grandes categorías de pacientes. Esto yo lo saco de la experiencia y probablemente no esté en un error, pero mi experiencia dice que te encuentras con 3 grandes categorías de pacientes. Pacientes que desde una posición fuertemente religiosa viven la muerte como un tránsito hacia una vida mejor, con naturalidad y sin ansiedad. Y en principio son pacientes en los que no es un problema ni la propia información ni se plantean otro tipo de medidas. Y yo zanjo este tema. Si queréis, entrando un poco al trapo de lo que siempre está el tema de la religión en una sociedad como la nuestra, ¿qué dice la experiencia? La experiencia dice que hay pocos pacientes con esa fuerte creencia religiosa que afronta el final de su vida con esa calma que a priori debería tener. Yo lo creo, que hay pocas personas que estén con esa fuerte creencia religiosa, incluidos pacientes que de vez en cuando te encuentras que son profesionales de la fe, es decir, que son monjas, por ejemplo. Y no lo digo, no te rías, José Manuel, porque es así, ¿sabes? Te encuentras con profesionales de la fe que claro que experimentan todo tipo de miedos ante el final de su propia vida. Bueno, existe un segundo grupo de pacientes y probablemente es el más numeroso. Yo sí me atrevo a decir que es el más numeroso, que es el de ¿qué? El de personas que no quieren saber nada. Es decir, los psicólogos hablarían de pacientes que niegan el proceso y culturalmente podrías decir que son pacientes que sencillamente no se quieren enterar. ¿Por qué? Porque yo podría en un momento determinado reivindicar el que la muerte no es un hecho que me competa a mí, sino que es un hecho que compete a los demás. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el que aparece la vejez o la enfermedad. Y en ese momento sí empieza a ser algo propio. Pero hasta ese momento yo puedo negar el proceso. Ojo, los profesionales sanitarios contribuimos de una manera importantísima a esa negación, a que los pacientes no quieran saber nada. Yo solo recuerdo una cosa. El paradigma médico actual insiste en que la medicina cura. El paradigma médico actual insiste en que la medicina cura. De hecho, no está especialmente cuestionado lo que antes llamábamos suena un poco fuerte, el encarnizamiento terapéutico, y ahora sabéis que estamos utilizando un término un poco más suave, que es el de la obstinación terapéutica. Líderes de la obstinación terapéutica lo son también para el resto de sus compañeros sin que se esté levantando ninguna voz contra eso. Y me parece que es un dato importante. Y ya me voy a centrar. Queda finalmente un tercer grupo de pacientes, que yo creo que es un número creciente de pacientes que, suficientemente informado, aceptan lo inevitable. Y aquí yo sí entiendo que hay dos subgrupos de pacientes. Pacientes que van a situarse en una espera tranquila hasta el momento de su muerte, demandando, aquí sí, unos buenos cuidados paliativos y un buen control de síntomas. Pero ojo, y yo esto quiero subrayarlo porque me parece que es un tema importante. Va a haber pacientes que las últimas semanas de su vida, relacionadas con una enfermedad terminal, consideren que no merecen la pena ser vividas. Y son pacientes que, en consecuencia, van a pedir algún tipo de ayuda en forma de eutanasia o de suicidio médicamente asistido. Y yo aquí esto lo voy a leer. Ni el médico, ni el sistema sanitario, ni la propia sociedad
puede mirar hacia el otro lado cuando se dé esa circunstancia, independientemente del número de pacientes que estén en esa situación. Termino. Tercer mito, los cuidados paliativos como antídoto de la eutanasia. Hombre, no. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos es atender a pacientes que están en fase terminal de su enfermedad. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una enfermedad progresiva, para la que hemos agotado, no es que no queramos ponerlo los médicos, para la que hemos agotado tratamientos activos. Si hablamos de cáncer, tratamientos antitumorales activos. Que sabemos que son pacientes con síntomas múltiples. Sabemos que son pacientes con una esperanza de vida limitada. Diferentes escuelas sitúan una esperanza de vida de entre 3 y 6 meses. Que además, como son personas próximas a morir, el proceso de toma de decisiones por parte de los médicos que atendemos a estos pacientes permite asumir riesgos y efectos secundarios que en otras situaciones serían intolerables. Por ejemplo, la sedación, y vuelve a salir. Yo que creo que los cuidados paliativos son una obligación para el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que los cuidados paliativos son una obligación para el Sistema Nacional de Salud. La eutanasia, ¿qué es? Desde mi punto de vista, y diferenciándolo claramente de los cuidados paliativos, desde mi punto de vista, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido son en todo caso un derecho de la persona, que me parece que es completamente diferente. La eutanasia es probablemente el derecho más importante del individuo, que es decidir acerca de su propia vida. Te juro que termino. Te juro que termino. Llevas 10 folios, ¿eh? Te juro que termino. Actualmente, a ver, ¿a qué ha salido antes? ¿Se producen demandas de eutanasia? Sí. Se producen demandas de eutanasia. Yo tengo que leer esto, que por evidentes razones médico-legales no se pueden satisfacer. Yo estoy obligado a leer eso. Se producen demandas de eutanasia que por evidentes razones médico-legales no se pueden satisfacer. Contrariamente a lo que pudiera parecer, y esto sí me interesa, estas demandas no se producen en pacientes con atroces dolores que les invaden, que dominan su conciencia, que los dejan sin espacio físico o mental para las cosas que quieren pensar, decir o hacer antes de morir. En mi experiencia, las demandas se producen en personas con buenos cuidados paliativos, ojo, en personas con buenos cuidados paliativos, con buen control del dolor, libres de síntomas, con capacidad de pensar por sí mismos y de decidir un final que consideran digno. Efectivamente, como bien decía Ana antes de irse, lo que es fundamental es que empezamos por hacer un diccionario de no confundir términos, derechos, dignidades y demás, más que nada para saber de qué estamos hablando, ¿no? Ignacio Sánchez Cuenca es profesor de Ciencia Política en la Carlos III de Madrid, director del Instituto Juan March de Ciencias Sociales y profesor de Ciencia Política en esta universidad, autor de numerosos trabajos académicos. En los últimos que se publicaron recientemente, el año pasado, es la impotencia democrática y atada y maletada y, ojo, el suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, que publicó Alianza. Colabora regularmente en 2 medios digitales estupendos que son Infolibre y Contexto. Muchas gracias, buenas tardes. Cuando las democracias tienen que tratar con problemas morales, es decir, con problemas que afectan a los valores más básicos de los individuos acerca de su existencia y sus opciones vitales, los políticos suelen pensar, muchas veces con razón, que la resolución de dichos conflictos generan fracturas sociales, a veces incluso desgarros personales, y que a fin de evitar ese tipo de conflictos políticos y sociales es mejor no regular o dejar pasar el tiempo hasta que la situación esté suficientemente madura. Hay muchos casos donde esto es así. El caso más visible quizás es el de Estados Unidos, donde los avances en los derechos sociales y en derechos fundamentales han venido siempre acompañados por una lucha previa muy intensa en el seno de la sociedad civil. Y a veces tardan años y años y años en conseguir que se avance en estos terrenos.
Recientemente hemos visto incluso en un país europeo como Francia que la aprobación de la ley de matrimonio homosexual ha despertado verdaderas pasiones sociales, verdaderas pasiones políticas, incluso con pérdida de vidas humanas. Bien, esto podría ser un motivo para que los políticos fueran prudentes y no se dieran demasiada prisa a la hora de regular estos asuntos. Sin embargo, el caso español es especialmente interesante porque somos una anomalía. Tenemos una sociedad que, a pesar de lo que se ha dicho sobre su pasado católico, es excepcionalmente madura en cuanto a la regulación de este tipo de asuntos morales. Y aquí muchos, tanto los políticos como algunos representantes aquí en la fila cero, se han referido en varias ocasiones a la encuesta que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2009, que es una encuesta excepcionalmente detallada sobre lo que piensa la gente. Mi tarea aquí, y estoy muy agradecido a DML que me haya invitado para presentar estos datos, es nada más hacerles partícipes a todos ustedes de qué es lo que piensan los españoles en el año 2009, que probablemente está todavía más avanzado hoy día, 6 años después de aquella encuesta. Bien, hay una primera pregunta en la que se le pide a los ciudadanos que se definan sobre un principio rector moral, que es si todas las personas deben tener acceso a la asistencia sanitaria necesaria para una muerte sin dolor ni sufrimiento. Y entonces aquí salen unos porcentajes altísimos, entre totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo, suman un 95% de los españoles. Un 95% de los españoles es casi imposible de reunir en los debates públicos que hay en nuestro país, salvo con la guerra de Irak, donde hubo un 95% de españoles que se oponían a la intervención de España en la guerra de Irak. Pero creo que con la excepción de la guerra de Irak, este sería uno de los pocos asuntos donde podemos ver que nos estamos acercando prácticamente a la unanimidad social. Cuando se le pregunta a la gente si quiere que en España se regule por ley la eutanasia, de nuevo obtenemos porcentajes abrumadoramente mayoritarios. Hay un 58% de gente que responde que sí con toda seguridad y hay un 15% de gente que dice que creo que sí pero no estoy totalmente seguros. Si lo sumamos, quiere decir que hay un 73% de españoles que está a favor de que se regule la eutanasia legalmente. ¿Hay diferencias entre los votantes de los partidos políticos? Muy pocas, esto es lo más sorprendente de todo. Si vemos el electorado del PSOE y de Izquierda Unida, son prácticamente idénticos, con un 90% de sus votantes a favor de que se regule por ley la eutanasia, pero lo más sorprendente, lo que verdaderamente hay que llamar la atención, es el electorado del PP. En el electorado del PP hay más de un 70% de sus votantes que quieren regular la eutanasia por ley. Es decir, no es un problema de que España esté fracturada en dos mitades, una mitad más católica, una mitad más laica. No, los votantes del PP están mayoritariamente a favor de la eutanasia, igual que estaban mayoritariamente a favor en la encuesta que se hizo en 2004 sobre el matrimonio homosexual. Ya entonces estaban a favor del matrimonio homosexual. Quien no estaba a favor eran las élites del partido, pero la militancia sí estaba a favor. El único reparo que tenían era acerca de la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Ahí sí tenían una distinción con respecto a los otros partidos, pero no en general con respecto al matrimonio homosexual. Y lo mismo sucede con la eutanasia. Si se pregunta de otras maneras, porque alguien podría decir, bueno, esto depende mucho de si se introduce algún tipo de matiz o sugerencia en la pregunta que puede sesgar las respuestas, pero es que se pregunte como se pregunte, obtenemos lo mismo. Aquí la pregunta es un poco más compleja. En su formulación dice: cuando una persona tiene una enfermedad en fase terminal que le causa grandes sufrimientos y que le causará la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos si esta persona, ya no cabía más, lo desea? Y de nuevo vemos que en el PP hay cerca de un 70% de gente que está a favor de ello. Esto es muy sorprendente, es decir, que los electorados de los distintos partidos sean tan homogéneos, sean tan parecidos entre sí, ya digo que se observa muy rara vez en la opinión pública. Lo mismo sucede si lo miramos por familias ideológicas. Los más reticentes podrían ser los democristianos y los conservadores, frente a liberales, socialdemócratas, socialistas, comunistas, nacionalistas y ecologistas. Pero es que incluso en el caso de la gente que se define a sí misma como conservadora o democristiana, estamos hablando de porcentajes de apoyo superior al 60%. Ya digo que los datos son abrumadores. Por religión, los católicos en España en un 60% están a favor también. El único grupo
que no tiene una mayoría a favor es el de los creyentes en otras religiones. Aquí se incluyen musulmanes, protestantes, ortodoxos, etc. Pero son un grupo muy pequeño de la sociedad, son el 4,5% de la sociedad. Es decir, que la única categoría religiosa en la cual no hay una mayoría es en el 4,5% correspondiente a los creyentes en religiones que no son el catolicismo. Por último, y esto es interesante, se le pregunta a la gente si ha sufrido o si ha tenido experiencia directa de muertes con un sufrimiento innecesario. Y hay dos respuestas posibles, los que dicen sí en una ocasión, sí en más de una ocasión, más de un familiar, más de un amigo, lo que sea. Y hay otra gente que ha tenido la suerte, ha tenido la fortuna de no haber contemplado nunca o no haber sido testigo de una muerte con un sufrimiento innecesario. Bien, lo que demuestran los datos de la encuesta es que las opiniones son muy parecidas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tiene una reflexión madura sobre el problema, que no le ha hecho falta ni siquiera vivirlo en sus propias carnes, que incluso las familias en las que no se ha pasado por ese desagradable trance, incluso ahí ha habido un proceso de deliberación, ha habido un proceso de conocimiento de la realidad de la muerte que hace que un 61% de ellos también estén a favor de regular la eutanasia y de considerar que en la fase terminal se debe poner fin a la vida si el paciente así lo desea. Ya digo que estos datos son muy excepcionales. Normalmente en los países las opiniones públicas están mucho más divididas, por lo tanto hay temores a fractura social. En España no. Si no lo hay en España y los datos son abrumadores ya desde 2009, ¿qué pasa en España? ¿Por qué los partidos se echan para atrás? La respuesta no puede estar en la sociedad. La respuesta tiene que estar en los grupos de interés. Tiene que estar en colectivos gremiales médicos. Tiene que estar en medios de comunicación muy sesgados a la derecha. Lo que le da miedo al PSOE, se lo diría a Freire, yo creo que no es la sociedad. Lo que le da miedo es que al día siguiente tengamos a la COPE, al Mundo, a Telemadrid, a DC, a La Razón, dando la murga con este asunto, manipulando y haciendo demagogia. Eso es lo que les da miedo. Los colectivos gremiales, profesionales, etcétera, etcétera, pero no es un problema social. Es decir, el problema social en España está resuelto y por lo tanto quizá la vía por la cual se deba presionar es a través de la neutralización de estos focos de resistencia que son focos de grupos de interés y que no son focos sociales. Muchas gracias. Déjame que te plantee hasta qué punto crees que el proceso de Leganés, lo que ocurrió con el doctor Montes y con todo el equipo, puede haber marcado un momento de pánico en formaciones, porque, hombre, que la COPE o que La Razón o que El Mundo, que ABC esté en contra de determinadas iniciativas, como estuvieron en contra del matrimonio gay, bueno, entra casi forma parte de la partida, ¿no? No hay cosa extraña. ¿Tú crees que hay alguna razón que va más allá de por qué es inviable en estos momentos un debate como este, o que por ejemplo el Partido Socialista coja un debate o coja la bandera de la eutanasia y del suicidio asistido? Yo creo que el asunto de Leganés no puede explicar la falta de arrojo que puedan tener los partidos políticos para regular sobre esto, sobre todo en el caso del PSOE, porque durante las 2 legislaturas de Zapatero el PSOE se tuvo que enfrentar a focos de resistencia enormes, no con respecto a la eutanasia que no reguló, sino se tuvo es decir, hay que acordarse de las manifestaciones en defensa de la familia por el derecho de los homosexuales a casarse, hay que acordarse del aborto, hay que acordarse de la que se armó con la regularización de inmigrantes, y el gobierno fue superando todo aquello. En el caso de Leganés, además, todos los rayos cayeron sobre el doctor Montes, no sobre el gobierno. Entonces yo creo que el gobierno, o sea, los gobiernos que ha habido en España a veces se han enfrentado a esos grupos de interés y han pasado por encima de ellos y no han tenido miedo de todo el ruido mediático. El problema está en que el asunto de la muerte sigue produciendo cierto resquemor o cierta inquietud en muchos políticos, pero eso tienen que superarlo porque la sociedad está con ellos. De lo que se trata es de doblegar a esos focos de resistencia que hacen muchísimo ruido, pero que representan a una minoría muy pequeña de la sociedad. Muchas gracias. Los gráficos, ¿no? Los datos, resulta... Bueno, es el turno de un colega, Emilio de Benito, que lleva más de 15 años en el país.
a pesar de que estudió, o quizá porque estudió químicas y hizo un máster en el país, está especializado en salud y ha escrito numerosos reportajes que posiblemente conocéis todos sobre la muerte digna y los derechos de las personas al final de su vida. Entre los que destacan Quiero morir porque amo la vida, sobre José Luis Sagüés, que padecía un cáncer terminal de pulmón y vivió en una cárcel que se estrecha, sobre el enfermo de ELA, Pedro Martínez. Muchas gracias a DMD por invitarme, muchas gracias por las oportunidades que me ha dado profesionalmente, pues de conocer a José Luis y a Pedro, por ejemplo, y de otros temas que he hecho con ellos. Claro, en esta sesión, que todos estéis de acuerdo, y yo me han ido comiendo las cosas que iba a decir, pero quiero insistir en algo que has dicho tú, porque anteayer hubo la famosa reunión, otra vez la Organización Médica Colegial se vuelve a reunir con los Sociedades Españolas de Cuidados Paliativos, y ya han decidido que ya, ¿para qué pensar en si vamos a pensar que la eutanasia a lo mejor? Estamos dispuestos, ahora damos 30 pasos para atrás y decimos, vamos a empezar a definir otra vez qué es eutanasia. Entonces, yo sé que aquí hay médicos y hay especialistas en paliativos que seguro que no están de acuerdo con esto, pero al final los que os representan y los que dan la voz. Y yo quería preguntarle a los partidos políticos qué peso tienen de verdad estos grupos y los grupos que estáis a favor de una regulación de la eutanasia y del suicidio asistido. ¿Qué acciones se puede tener con ellos? Porque a mí me da la sensación de que, como pasa en todos los colegios profesionales, se pasa en los de médicos, se pasan todos, muy poquitos pretenden que representan a todos, la gran mayoría no se siente representada, pero da igual porque no tienen voz, y al final, si en este caso la separación sociedad-autoridades es muy clara, probablemente sea mayor porque este grupito hace de cuña. Y no deja de ser importante, y si la Sociedad Española de Paliativos, la Asociación Médica de Colegios Médicos se ponen en contra, pues parece que poder. Yo no sé si tenéis alguna idea de cómo se puede manejar esto, o alguna reflexión sobre cómo esto está marcando una decisión que, como se han visto las estadísticas, va claramente en contra de lo que piensa la gente. Vamos a plantear el debate directamente sobre esto. Además, os he visto tomar notas como posesos. No sé si luego es que habéis hay ideas, no sé si porque queríais responder o porque hay ideas que realmente os van a resultar útiles para plantear luego el debate. Así que, ¿dónde? Espera. ¿Quién quiere empezar? Porque, a pesar de lo que ha dicho Emilio, yo he hecho un elogio de ese posicionamiento. Es decir, yo he empezado, bueno, no he empezado, pero durante mi exposición he dicho que me parecía relevante que dos entidades de un cierto peso, hay que reconocerles en la asistencia sanitaria, como son la Organización Médica Colegial. Luego podríamos meternos en otro debate sobre la colegiación obligatoria y si eso tiene sentido en un sistema donde la mayoría de los profesionales sanitarios trabaja la cobertura de la administración pública, ¿no? Pero no es el objeto. Pero es una organización que tiene un peso que está reconocido por las leyes, o una sociedad científica que pongan en el escenario de manera, yo entiendo que razonablemente aséptica, una definición de términos que no lleva a una conclusión, yo creo que es bueno para la opinión pública en su conjunto. Podemos tener aquí posiciones discrepantes respecto de ellos, pero yo creo que no hay que cerrarse la boca, hay que dejar que intervengan, ¿no? Es decir, la deliberación pública, y eso lo sabrá muy bien el catedrático Ignacio Sánchez Puerta, la deliberación pública es el resultado de opiniones múltiples, que tienen un eco o no, dependiendo un poco también del acceso que tienen a los medios de información, y a lo mejor es verdad que la OMC, o la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, están en una posición privilegiada donde hace que voces discrepantes con ese discurso oficial no se conozcan, pero bueno, yo creo que hay que respetarlo. Me parece razonable que lo pongan sobre la mesa, no es un dogma, es la opinión de un sector que es absolutamente respetable. Bueno, el tema que nos trae aquí hoy es demasiado importante para dejarlo en manos de los médicos, y yo sé que el gremio. Esto es un tema, como habéis comentado, de libertades civiles, es un tema de agenda cívica. El colegio de la Organización Médica Colegial Española es muy peculiar. Es muy peculiar en su organización. Para empezar, es una organización de los colegios provinciales. Y en la actualidad, que la preside el doctor Rodríguez Sendín, que por cierto es públicamente un hombre progresista, ciertamente ha tenido un impacto muy positivo en cantidad de cosas como antes no recuerdan las crónicas.
Aquellos que de aquí que peinan canas se acordarán de cuando un tal doctor Rivera hacía caceroladas contra la Ley General de Sanidad con tintes golpistas. Hoy es otra cosa. Con todos los matices que puede tener, quiero defender públicamente la actual organización médica colegial como con una orientación de la que muchos profesionales médicos nos sentimos orgullosos y en relación al pasado con un progreso como nadie de los que aquí se puede imaginar. Dicho eso, en este campo ciertamente tiene unas limitaciones mayores que en cualquier otro. Y yo creo que sí que están en una línea, diríamos, en la parte diríamos, más abierta de las corrientes profesionales mundiales dentro de la medicina. Con todos los respetos, yo estoy en otra perspectiva y comparto otra cosa. Venía convencido aquí de lo que aquí nos reúne y salgo más convencido. Y pelearé dentro de mi parroquia por ello con muchos argumentos, pero yo creo que también quiero decir que no creo que influya mucho en la decisión de las cúpulas políticas, no creo que tengan mucha influencia. Como aquí se ha dicho, creo que tiene mucho más influencia la carga sociológica vinculada a la religión, a toda la artillería mediática capaz de poner en circulación aquellos que la tienen a servicio de intereses, y claramente pueden ser negativos. Estoy de acuerdo contigo, que es una percepción negativa, creo, de la élite política el ver que esto es contrario, pero bueno, nos toca comenzarlo desde dentro y desde fuera. Déjame solamente, como periodista, y Emilio lo sabe también, la descentralización de los medios de comunicación, al no estar ya en torno exclusivamente a las cabeceras tradicionales, es una oportunidad también, porque mucha gente ya no busca en nosotros la información. Hay las propias redes, los propios círculos a través de internet, de grupos de WhatsApp incluso, que la gente, la prueba es las mareas, cómo se han organizado y cómo se autoalimentaban e informaban. Aprovecho para pedir disculpas y despedirme porque en 20 minutos tengo que coger el tren para volver a Valencia y decir que son los grupos de comunicación los más potentes en este tema, más que las asociaciones profesionales y tal. Acudirán al Parlamento en una comparecencia pedida por los grupos, cada grupo pediremos a quien sea, dirán lo que tengan que decir, pero al final los que determinan muchas cosas son los grupos de comunicación, determinados medios que asaetan, alentan, dicen y provocan, y sobre todo la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que a través del púlpito seguirá diciendo su dogma de fe respecto a este tema. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que las fuerzas no conservadoras tendrían que acostumbrarse, como digo, como asesor político y como a ejercer el poder. Es una cosa que a la izquierda o a las entidades no progresistas les cuesta una barbaridad en según qué temas. Y sobre todo a ejercer el poder sin miedo precisamente a la artillería mediática de enfrente, porque hagas lo que hagas te van a sacudir. O sea, entonces, ponlo en la columna de resultados, de ataques que vas a recibir y sigue tu camino. Yo creo que las fuerzas políticas son hipersensibles a ciertos lobbies, incluso aunque ciertos lobbies no sean tan ogros, aunque hayan evolucionado, aunque tengan presidentes y equipos directivos mucho más abiertos. Incluyo aquí dentro a jerarquías católicas, con perdón, ¿no? O sea, hay jerarcas católicos mucho más avanzados que muchos de sus seguidores mediáticos, muchos de sus tal. Igual, dudo que el Papa haga nada de esto porque los dogmas se llaman dogmas por algo. Pero sí que puede abrir, hombre, que se desentierren sagrado, ya, Y luego, por último, quería hacer una matización para que no quedara la sensación. Cuando he dicho lo de que la reivindicación de mi cuerpo es mío, no me refería a los objetos que lo componen ni a la cosificación del cuerpo, sino al gobierno sobre mi corporalidad, que no es exactamente lo mismo que tal. Y por último, me gustaría también decir que los partidos progresistas o los partidos no conservadores o partidos de izquierda deberíamos también perder el miedo social a hablar de la muerte, porque sigue
siendo, en nuestra cultura sigue siendo algo obsceno, en el sentido de que está fuera de la escena, que lo quitamos de en medio, que tal. Asociaciones como estas nos ponen delante de una realidad que cada vez vivimos más y más gente. De ahí esos resultados, que son demoledores. Eso no te puede preocupar una portada de La Razón más que lo justo cuando tienes esos resultados. Aparte que la portada de La Razón no sé la que es tontería. Permitidme, porque se acaba de incorporar, nos faltaba una voz, se acaba de incorporar Javier Barbero, que es experto en bioética, psicólogo clínico, doctor en psicología, máster en bioética, presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital de la Paz de Madrid. Es obviamente uno de los focos de su vida profesional. Ha trabajado en cuidados paliativos domiciliarios con el objetivo de acompañar la experiencia y el sufrimiento de las personas, y ha promovido que fueran ellos los protagonistas de su historia. O sea que ya casi en tiempo de descuento, Javier, pues me gustaría también escuchar. Oye, muy brevemente, vamos a ver, esto es un conflicto de valores que es claro, el valor entre la libertad que uno puede tomar para la gestión de su propio cuerpo que mencionabas, y el valor de la justicia en el sentido de que una despenalización de la eutanasia no pueda llevar a que determinadas poblaciones depauperadas, excluidas, etcétera, etcétera, lo que en principio sería un derecho, no acabara convirtiéndose en una obligación, en un deber. Lo digo porque en la orientación política a lo mejor sería interesante, es decir, cuando hay conflictos es donde viene el problema, porque si estuviera garantizado que no se conculcan los derechos de las poblaciones más desfavorecidas, de ese enfermo con Alzheimer, de ese enfermo tetrapléjico, etcétera, etcétera, pues probablemente nadie dudaría en el respeto a la gestión del propio cuerpo. El problema nos viene con ese conflicto. Entonces yo creo que desde la izquierda probablemente lo que hay que hacer y empujar fundamentalmente son las garantías reales de que no hay nadie en situación de desfavorecimiento, en situación de exclusión, que pudiera tener limitada, que pudiera entrar en un proceso que llamaríamos de eutanasia sin su voluntad. Sabemos que la legislación europea, o sea, en los países donde está despenalizado y en otros países, hay un margen pequeño donde sí que ocurre. Y ahora, claro, donde no está despenalizada, hay un margen también de una población pequeña en número, donde no puede ejercer el derecho a su autogestión de su propia vida. Lo digo que entonces, a lo mejor no es el principio de autonomía desde el concepto de la libertad, sino el principio de justicia con respecto a los más desfavorecidos, lo que nos debería llevar a empujar a fondo no solamente la implantación al 100% de los enfermos avanzados terminales de cuidados paliativos, sino medidas realmente garantistas. Yo creo que por ahí, porque en el fondo no acaba siendo un problema de libertad. Es más, quien tiene los medios, quien tiene los recursos, quien tiene los apoyos, acaba autogestionando su propia vida, sea en Suiza o sea donde sea. Me preocupa mucho más esas poblaciones desfavorecidas. Y creo que esa mirada política sería muy interesante también reflejar. Ha sido una de las principales preocupaciones en las legislaciones que sí hay en Europa para evitar o para conseguir cosechar más apoyos, evitar ese pequeño coladero que pueda dar. Bueno, estamos de verdad en tiempo de descuento, pero sí hay, aprovechando que de 5 nos quedan 3 políticos, y que ellos al fin y al cabo son los encargados de movilizar en la parte que les toca al resto de la sociedad, también por lo que tenemos nosotros de responsabilidad de cara a las próximas elecciones, este debate. Más adelante, si hay alguna pregunta, pues a ver, el micrófono está aquí. Empiezo por aquí, que me pilla más cerca. Lo que sí os pido es un poco de brevedad. Bien, bueno, lo de ser breve en este tema es un poquito difícil. Ante todo quiero agradecer la oportunidad de debatir sobre este tema a los representantes de los partidos políticos, y mi intervención va dirigida sobre todo al representante del Partido Socialista, como él ya se podía imaginar, aunque José Manuel Freire no es una persona, yo creo, a la que tenga que convencer. Pero bueno, yo como antigua militante del Partido Socialista, pensando que iba a haber esta charla, busqué en internet el programa electoral que recogía el punto de la eutanasia del 2004, que no está en la página oficial del partido, lo ha retirado, me costó mucho encontrarlo,
y dentro de una parte que se llama derechos civiles, es que junto con la ley del matrimonio para personas del mismo sexo y todo tal, está la eutanasia. Es cierto que tiene un texto así un poco, digamos, ambiguo, para no ser combativo o polémico, que se comprometía a crear en el Congreso una comisión que debatiera el tema para luego ver cómo se legislaba y tal, pero hablaba directamente de la eutanasia, aparte de otros temas. Entonces, como militante del partido, yo me llevé una de las mayores alegrías cuando el gobierno aprobó la ley de matrimonio entre personas del matrimonio, perdón, chillo mucho, entre personas del mismo sexo, ¿no? Y porque yo creo que fue valiente en hacerlo. Sí, pero poco después, cuando el estupendo ministro que podía haber sido Bernat Soria anunció que se iba a abrir el debate sobre la eutanasia, y la señora Leire Pajín, y es que siento extenderme pero hay que contextualizar un poco, le desautorizó diciendo que la ciudadanía no estaba madura para debatir ese tema, cuando habíamos sido maduros para votar el programa. Entonces yo creo que la ley que nosotros demandamos tiene los mismos argumentos y es lo mismo que la del aborto, por lo de la propiedad, sobre todo el derecho a decidir sobre nosotros y sobre nuestra vida. Como dicen las mujeres, somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestra vida. No creo que para ninguna mujer el aborto sea una situación placentera y está rodeado de una decisión con elementos muy difíciles y familiares. Creo que las encuestas ya son bastante, vamos, aquí hemos tenido un curso, las encuestas ya lo dicen mucho y me parece que es un tema, como dice el representante de Ciudadanos, para debatir con la sociedad. Entonces yo creo que sería interminable y sobre todo si se debaten con los colegios profesionales, eso sería eternizar la postura paternalista que sufrimos los ciudadanos sobre que la opinión del médico vale más que la nuestra. Y luego un apunte en la cuestión autonómica del tema. Ustedes que están en la Asamblea de Madrid, en Madrid tenemos el desarrollo legislativo de la ley de autonomía más restrictivo de casi todas las autonomías. Se podrían hacer muchas cosas. Desarrollar lo del testamento vital, el registro, hacer una iniciativa legislativa popular. Solo se necesitan 50.000 firmas. Eso sería el inicio del debate de este tema. Pero el Partido Socialista, y me gustaría que fuera alguien federal, por supuesto, necesitamos los ciudadanos que se convenzan de la necesidad de legislar sobre este tema, porque es un partido que tiene muchas posibilidades de gobernar. Y necesitamos que lo haga. Muchas gracias. No sé si quieres... Rapidísimamente, en el tema autonómico hay iniciativas en marcha, se verán en las próximas semanas. Y en lo otro yo no he podido ser más claro en la posición que defiendo junto con muchos otros. Intentaremos que la balanza caiga del lado correcto de la libertad individual, de la autonomía y en definitiva de lo que nos une aquí a muchos hoy. Sí, soy Beatriz Julia, miembro de médico del Hospital Severo Ochoa de Leganés desde el año 91. Mi pregunta va para el portavoz de Ciudadanos, que creo que se llama Daniel Álvarez. Lo primero, bueno, felicitarle, aunque se manifiesta como político inexperto, decirle que habla muy bien y de acuerdo con sus ideas sobre la campaña del testamento vital y el acceso al testamento vital electrónico, pero una pregunta muy concreta. En caso, dice que cree que hay que abrir este debate y sacar esto a la palestra, en caso de que otro partido político, el único que veo posible, Podemos, parece que es el único que tiene claro esto en sus ideas, en su programa, hiciera una proposición en la Asamblea de Madrid, donde usted está, su partido votaría a favor de la despenalización, de derogar el artículo 143 o a favor de hacer una consulta ciudadana acerca de la ley de la muerte digna. Pues más claro, más directo, parece periodista. Sí. Bueno, primero confirmo que me llamo Daniel Álvarez y
la legislación que regula esto es una legislación penal. Yo temo meterme en una disquisición jurídica, pero le compete a las Cortes Generales y será el foro donde espero que estemos representados después de las Cortes Generales, después de las elecciones posiblemente el 20 de diciembre, y ahí todos tendremos que pronunciarnos. En cualquier caso, yo ahora mismo, como he dicho al principio de la jornada, aunque he recogido mucha información, me he parado de tomar notas porque entiendo que aquí se han dicho cosas de mucha relevancia que hay que interiorizar y reflexionar. Yo no puedo anticipar la postura que tendremos en las Cortes Generales cuando esto sea objeto de debate. No me parece razonable el modelo que desde las asambleas autonómicas empecemos a instar. Yo creo que para modificación de leyes penales, creo que el papel de la asamblea autonómica es lo que está reconocido y lo que está en vigor y que puede favorecer ese tránsito de los pacientes en los momentos finales de su vida, la atención de cuidados paliativos, el que se sepa, tanto profesionales como pacientes, la posibilidad de expresar de forma anticipada su voluntad. Eso sí que nos compete a las administraciones territoriales, a las autonomías, y ahí lo vamos a impulsar también desde nuestra formación. Y si hay iniciativas en ese sentido por parte de otros compañeros de la Asamblea, las vamos a apoyar. O sea, ¿apoyaría una consulta ciudadana sobre este tema por parte de la Comunidad de Madrid? Es que no, yo creo que no es un ámbito de consulta ciudadana, es una modificación de la ley penal. Es además lo que se está proponiendo desde DND. Y es en las Cortes Generales, cuando hay un debate, ahí evidentemente tendremos que pronunciarnos y apoyar o no lo que en ese momento se discuta. Pero no me parece que la fórmula de impulsar esto sea una consulta ciudadana. Creo que tiene más sentido asistir a debates, empaparse de la opinión de la sociedad, recoger la opinión que está expresada en encuestas, reflexionarlo y madurarlo internamente del partido. Posiblemente como efectividad directa y legal, cero, efectivamente, pero otra cosa es como herramienta para agilizar y para poner el debate. No tenemos más tiempo, lo lamento mucho porque sé que había más que queríais participar, pero creo que tenemos una hora. Luis, no, era a las 9 y estamos ya... A mí se me ocurren 28 conclusiones, pero estaría bien, lamentando el que solamente hayamos podido charlar y discutir con vosotros, y agradeciéndoos a vosotros especialmente que tenéis una posición más complicada por los partidos a los que representáis, no de manera personal. La discusión aquí era haber podido encontrar luces y sobre todo ayudarnos a centrar cuál es el debate, porque lo que queda todavía me temo que es largo. Bueno, yo no creo que sea tan largo, ¿eh? Yo creo que en 2 legislaturas tenemos la despenalización. Yo lo que sí le rogaría a los partidos, bueno, gracias por vuestras intervenciones, es, bueno, siempre se ha hablado a nivel político, hay que abrir el debate tiene que ser tranquilo, sosegado. Bueno, yo creo que esta noche hemos estado largo de tranquilo y sosegado, ¿no? Hemos estado arriba despidiendo a la gente y se ha ido encantado, ¿no? Lo que sí le pediría al partido es que abra ese debate tranquilo y sosegado, como lo está abriendo DND. Es que esta iniciativa, ¿no?, sea recogida por los partidos políticos y entre, no solamente en los programas, sino en la pedagogía social, ¿no? Y que abran el debate, que lo abran. Eso que siempre digo, tenemos que abrir el debate. Abrirlo, por favor, abrirlo. Bueno, es tarde, ¿no? Habría más preguntas. Bueno, pues si alguien quiere hablar, si alguien va a decirnos una verdad absoluta, pues se levanta. Bueno, yo creo que hay que acabar en algún momento, ¿no? Esta iniciativa ha sido no precipitada, pero sí en el mes de septiembre, el 22 de septiembre, porque teníamos las elecciones, pero bueno, es una iniciativa que yo creo que el DND tiene que seguir repitiendo, ¿no? Y lo que nos sobran son representantes políticos, o sea que hay bastantes más caras que pueden venir a este debate, ¿no? Entonces el DND se compromete a volver a tener y abrir ese debate tranquilo y sosegado. Cuando sean los programas. Pues perfecto, nos quedamos encuadrados para los programas. Bien, muy bien.